Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte a que te suscribas a este bonito canal. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo contenido súper interesante de la Biblia. En esta ocasión te traigo 50 preguntas rápidas de la Biblia, parte 11. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Y la respuesta es el Evangelio de Mateo. Pregunta 2. ¿Quién fue la esposa de Aquila? Y la respuesta es Priscila. Hechos capítulo 18, versículo 2. 3. Completa el versículo. En el principio creó los cielos y la tierra. Y la respuesta es Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Pregunta 4. ¿Quién fue el padre de Abraham? Y la respuesta es Taré. Génesis capítulo 11, versículo 31. 5. Jacob tuvo 11 hijos. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso. Jacob tuvo 12 hijos. Génesis capítulo 35, versículo 22 al 26. Pregunta 6. ¿Cómo se llamaba la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios? Y la respuesta es María Magdalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Pregunta 7. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en Jerusalén con los doctores de la ley? Y la respuesta es 12 años. Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 46. 8. ¿Quién dijo? Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y la respuesta es Sara. Génesis capítulo 21, versículo 6. Pregunta 9. ¿Cómo qué animal es descrito el diablo en Génesis? Y la respuesta es una serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pregunta 10. ¿Con el grano de qué planta comparó Jesús el reino de Dios? Y la respuesta es con el grano de mostaza. Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Pregunta 11. ¿Quién fue el padre del gran rey David? Y la respuesta es Isaí. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 12. Pregunta 12. ¿Quién fue el padre de Moisés, Aarón y María? Y la respuesta es Amram. Números capítulo 26, versículo 59. 13. El apóstol Pablo nació en la ciudad de Damasco. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso. Pablo nació en Tarso. Hechos capítulo 21, versículo 39. Pregunta 14. ¿Quién dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Y la respuesta es Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 35. Pregunta 15. ¿Hace cuánto tiempo padecía flujo de sangre la mujer que tocó el manto de Jesús? Y la respuesta es 12 años. Lucas capítulo 8, versículo 43. Pregunta 16. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Jesús en el desierto? Y la respuesta es 3 veces. Mateo capítulo 4, versículo 5. 17. ¿Quién dijo? Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la respuesta es Manoah. Jueces capítulo 13, versículo 22. Pregunta 18. ¿Qué diácono de la iglesia tenía 4 hijas profetisas? Y la respuesta es Felipe. Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 9. Pregunta 19. ¿A cuál de sus hijos Jacob lo describió como cachorro de león? Y la respuesta es Judá. Génesis capítulo 49, versículo 9. 20. Matusalén vivió 969 años. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Génesis capítulo 5, versículo 27. Pregunta 21. ¿Quiénes aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración? Y la respuesta es Moisés y Elías. Mateo capítulo 17, versículo 3.
Pregunta 22. ¿Cuántas piedras tomó David para enfrentar a Goliat? Y la respuesta es 5 piedras. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Pregunta 23. ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? Y la respuesta es Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 26. Pregunta 24. ¿Qué apóstol predicó un mensaje que duró hasta la medianoche? Y la respuesta es Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Pregunta 25. ¿Quién fue el padre de Gerson y Eliezer? Y la respuesta es Moisés. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. 26. ¿Quién dijo? ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y la respuesta es Judas. Mateo capítulo 26, versículo 15. 27. Completa el versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la de lo que no se ve. Y la respuesta es convicción. Hebreos capítulo 11, versículo 1. 28. El profeta Elías venció 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso. Elías venció a 450 profetas de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 22. 29. Completa el versículo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Y la respuesta es libertad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Pregunta 30. ¿Cuántos capítulos en total tiene el libro de Eclesiastés? Y la respuesta es 12 capítulos. Pregunta 31. ¿Qué salmo mesiánico dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es el Salmo capítulo 22, versículo 1. Pregunta 32. ¿En qué ciudad vivió la reina Esther? Y la respuesta es en Susa. Esther capítulo 1, versículo 2. 33. ¿Quién dijo? Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y la respuesta es Adán. Génesis capítulo 2, versículo 23. Pregunta 34. ¿De qué apóstol se dice que Satanás entró en él? Y la respuesta es Judas Iscariote. Juan capítulo 13, versículo 27. 35. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Mateo capítulo 27, versículo del 57 al 60. 36. Completa el versículo. Mas la blasfemia contra él no le será perdonada. La respuesta es espíritu. Mateo capítulo 12, versículo 31. Pregunta 37. ¿Quién fue el primer hombre en plantar una viña? Y la respuesta es Noé. Génesis capítulo 9, versículo 20. Pregunta 38. ¿A cuántos discípulos se le apareció Jesús en el camino a Emaús? Y la respuesta es a 2 discípulos. Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 15. Pregunta 39. ¿Quién fue el padre de Malón y Kelión? Y la respuesta es Elimelech. Ruth capítulo 1, versículo 2. 40. ¿Quién dijo? ¿Puede acaso entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta es Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 4. Pregunta 41. ¿A qué rey incitó Satanás a realizar un censo en Israel? Y la respuesta es David. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pregunta 42. ¿Quién fue la esposa de Saúl? Y la respuesta es Ahinoam. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 50. 43. El esposo de Noemí se llamaba Elimelech. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Ruth capítulo 1, versículo 2. Pregunta 44. ¿A qué hombre le dijo Pablo, hijo del diablo? Y la respuesta es Elimás. Hechos capítulo 13, versículo del 8 al 10.
45. Completa el versículo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como... Y la respuesta es ladrón. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pregunta 46. ¿Quién fue el rey más joven descrito en la Biblia? Y la respuesta es Joás, con solo 7 años. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. 47. ¿Quién era el jefe de los sacerdotes en Éfeso que tenía 7 hijos que intentaron echar fuera demonios? Y la respuesta es Esceva, Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Pregunta 48. ¿En qué lugar Pablo y Bernabé fueron adorados como dioses? Y la respuesta es en Listra, Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 13. Pregunta 49. ¿Cuál de las plagas enviadas a Egipto duró 3 días? Y la respuesta es la plaga de tinieblas, Éxodo capítulo 10, versículo de 21 al 23. Pregunta 50. ¿De qué madera fue hecha el arca del testimonio? Y la respuesta es de madera de acacia, Éxodo capítulo 25, versículo 10. Si respondiste de 1 a 25 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 25 a 35 preguntas, eres un cristiano curioso intermedio. Si respondiste de 35 a 45 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Pero si respondiste de 45 a 50 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.